270 Catamarca. Seguinos en redes y tonosperfumería.com, en nuestra tienda online. Hoy disfruta del 10% de descuento en toda la línea importada de Brasil, Costume y Play Color. Un informe de Argentinos por la Educación marca que en 19 de las 24 provincias la inversión educativa cayó en la última década. Y la mayoría, en 19 de 24. Entre el 2023 y el 2024 el gasto educativo se redujo en términos reales en 21 jurisdicciones y 19 se ubicaron por debajo de los niveles de 2014. La Rioja es una de las provincias donde se redujo, ¿no? la inversión, porque en realidad no es gasto, ¿no? Estoy con Martín Nistal, coordinador de investigaciones de Argentinos por la Educación. Hola Martín, buen día, Nicolás te saluda. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos un poquitito más acerca de este trabajo que han realizado. Bueno, desde Argentinos por la Educación y junto a Osvaldo Giordano, que es especialista en financiamiento, hacemos este informe que si querés una continuación de un informe que hicimos hace 2 semanas, donde analizamos el presupuesto nacional para el 2026 desde el lado de educación, pero además mientras analizamos cómo era el comportamiento de Nación para que se esperaba para el próximo año y también cómo fueron estos últimos 2 años, nos preguntamos a ver cómo había sido la evolución de las provincias, ¿no? Es difícil saber qué es lo que va a pasar el año que viene con las provincias, porque es difícil en general consolidar las distintas provincias respecto a los presupuestos que esperan, y en muchos casos no hay mucha información al respecto. Pero lo que vemos es que para 2024, que son los últimos datos que tenemos, hubo una caída muy fuerte en la inversión en educación en las provincias en general, como bien decías, en prácticamente todas, en 21 provincias. Solo hay 3 jurisdicciones que no ajustaron, entonces definitivamente la educación a esto le afecta, ¿no? Recordemos que 3 de cada 4 pesos que se invierte en educación lo ponen las provincias, 1 de cada 4 pesos los pone Nación, ¿no? Entonces definitivamente ahí tenemos un problema, ¿no? Si las provincias se ajustan de esta manera. Y vemos que hubo un ajuste, para que dimensionemos, ¿no? En el 2024 hubo un ajuste promedio del 16%, o sea, se redujo el presupuesto educativo un 16% en promedio cuando vemos las distintas provincias, ¿no? Y con 21 provincias ajustando, lo cual nos marca definitivamente una tendencia compleja. Y hay que marcar que las provincias tienen la responsabilidad en gran parte del sistema educativo, porque todo lo que es inicial, primaria, secundaria, depende de las provincias, ¿no? Exactamente, como bien decías, todo inicia primaria, secundaria y el superior no universitario, principalmente los centros de formación docente. Todo eso recae en los gobiernos provinciales. ¿Y qué significa que recae? No solo tiene a cargo la administración de las escuelas, sino que también el pago de los sueldos, tienen a cargo también los currículums, están a cargo de la infraestructura de las escuelas y demás, ¿no? Entonces eso significa estar a cargo. Por el lado de Nación, se hace cargo de las universidades, claro, que para el 2016 representa el 77% del presupuesto, y además Nación tiene alguno que otro programa, si querés, donde financia cosas de los otros niveles no universitarios. Por ejemplo, un 9% del presupuesto nacional es dinero para el programa de 1 hora más de alfabetización, ¿no? Entonces, lo cual comparado con el total de las provincias es muy poco, ¿no? Entonces, definitivamente, el analizar los presupuestos provinciales te marca ya en entender qué está pasando con el financiamiento de la educación en los niveles obligatorios, ¿no? Veo que en el informe va el tema de los salarios, de los sueldos docentes, que obviamente, indefectiblemente va de la mano, ¿no? Porque si hay menos inversiones, obviamente que el sueldo no sube de la misma manera. ¿Me podés contar un poquitito acerca de eso? Bueno, sí, lo que vemos, como bien marcás, es que es difícil ver. Hay 2 componentes, ¿no?, que son fundamentales. Uno es que en el 2024 no solo hubo un ajuste por parte de las provincias, sino que Nación transfería algo que se llamaba FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente, que más o menos representaba el 10% del salario docente en las provincias, ¿no? Lo cual era bastante plata, y eso sin embargo se
se borró, ¿no? Se dejó de hacer esa transferencia. Entonces cuando analizamos los presupuestos provinciales, hay como en algunos casos una disociación entre las caídas en el presupuesto total y la caída del salario docente, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo hubiese sido igual y, por ejemplo, el salario docente, viéramos que se ajustó 30% y el presupuesto tal vez ajustó 20%, ¿y cómo puede ser si el 90% del presupuesto son salarios, ¿no? Claro. Y bueno, la diferencia se debe principalmente a que antes una parte de eso lo ponía Nación, lo cual indica que la provincia no ha podido absorber nada de todo ese ajuste, ¿no? No solo no pudo absorber, sino que además vemos una caída extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es el caso de La Rioja, ¿no? Donde vemos el 24% que se ajusta el presupuesto provincial, pero un 21% se ajustó el salario docente, ¿no? Entonces se ajustó el salario docente un poco menos que lo que se ajustó todo el resto del presupuesto, ¿no? Martín, te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, que tengan excelente día. Agrego datos que aparecen en el informe. Los salarios docentes son más bajos que hace 10 años en 21 provincias. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran salarios más altos en 2025 que en el 2014. Pese a la caída de largo plazo, los datos del 2025 muestran una recuperación parcial respecto del 2024, con incrementos reales en 13 de las 24 jurisdicciones. Sin embargo, 21 provincias aún presentan niveles inferiores al de 2023. A tener en cuenta que al decir que baja la inversión en educación por parte de las provincias, quiere